Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Qué alegría poder saludarle en esta oportunidad. Soy el pastor Marco Martínez y queremos pedirle al Señor que nos acompañe, nos guíe, nos hable, nos transforme y haga todo lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros en esta hora. Así que gracias por el favor de su atención, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y déjeme enviarle desde acá un abrazo virtual y pedirle que me acompañe. Vamos a orar y poner delante del Señor este tiempo. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tanto favor inmerecido que has derramado sobre nosotros. Gracias porque a pesar de tantas circunstancias adversas, tú sigues con nosotros, Señor, y no nos has dejado, y no nos vas a dejar. Padre, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, nos preparamos ante ti, Señor, para presentarnos en la condición más sincera que podamos lograr en este momento. Y de manera sincera y honesta, abrimos nuestra profunda necesidad, Señor, clamando, suplicando, rogando, Señor, puesto que estamos a tus pies, no de rodillas ante nadie, ante ninguna situación económica, ni política, ni de salud, ni de enfermedad. Estamos de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a la vez estamos de rodillas ante nuestro Padre Celestial y ante nuestro Pastor. Así que en este momento, Señor, presentamos nuestro corazón y nuestras peticiones, las cosas que nos apremian, las cosas que nos quitan el sueño, las cosas que nos preocupan, las cosas que nos dan miedo, pero también las cosas que nos llenan de alegría y de felicidad y de gratitud. Padre, oramos por la vida de nuestro apóstol, nuestra hermana Leti y su familia, y les bendecimos en tu nombre, Padre Santo. Oramos, Padre, para que hables a nuestro corazón en este día, que hables la palabra que necesitamos y hoy ocurra una revelación, nos des testimonio en nuestro espíritu, Señor, en nuestro corazón, para poder comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta tuya para este momento y para cada circunstancia que podríamos estar enfrentando cada uno de nosotros y nuestras familias en este día y en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús nos rendimos y nos entregamos ante ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quería compartir con usted en esta oportunidad algo que me llamó muchísimo la atención, y es cuando comenzamos a leer, y sobre todo cuando comenzamos a leer la Biblia. Cuando uno comienza a leer, o uno aprende a leer o escribir, uno empieza a ver cosas que nunca había visto, ¿no? Los niños que no saben leer ni escribir por su temprana edad, o las personas que por alguna situación no saben leer ni escribir, pasan por la calle y enfrentan muchas cosas, ¿no? Papeles, rótulos, documentos, libros que no pueden tener acceso. Pero cuando logran aprender, entran y se les abre un mundo, algo que siempre estaba frente a ellos y ahora lo logran distinguir. Pero pasa algo muy interesante que se le llama el pensamiento crítico, ¿no? Reflexivo. Aprender a leer y escribir no es solamente descifrar códigos, es también aprender a pensar, ¿no? A reflexionar, a analizar. Y a eso se le llama el pensamiento crítico, cuando uno lee algo e incluso puede distinguir si está bien escrito o no. Pero aquí surge un elemento que cuando eso pasa, empiezan las preguntas. Y uno comienza a preguntar por qué algunas situaciones, ¿no? Entonces, a veces es peligroso las personas que leen. Y cuando nos vamos al campo bíblico, pasa lo mismo. Porque cuando uno lee
es peligroso. Cuando uno lee la Biblia, se convierte en una persona peligrosa para el reino de las tinieblas, para el enemigo, para las personas incluso que lo quieren a uno, no sé, manejar en un ámbito simplemente religioso, de una fe muerta tal vez, y uno comienza a descubrir entonces, a leer, que hay una palabra viva, una palabra más cortante que una espada de doble filo, una palabra viva y eficaz, pero que a la vez lo mete en problemas a uno. Mire, perdón que comience así este mensaje, pero es muy interesante esto porque precisamente eso sucede y es lo que Dios quiere. Somos el pueblo del libro, somos el pueblo que tiene un libro sagrado. Claro, hay otras religiones que consideran sus escritos también como sagrados, pero la iglesia judeocristiana, digámoslo de esta manera, ¿no? Tanto el pueblo judío en el Antiguo Testamento como la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento de nuestra era, es un pueblo reconocido porque ama la palabra del Señor y la tiene en su corazón, ¿no? O bajo el brazo como se mencionaba antes, ¿no? Claro, el reto de esto es que seamos un pueblo que lee, que oye y que guarda esas palabras. Pero leyendo esto y leyendo la Biblia, yo me topé con algunas cosas que yo quería compartirle y que me ayude a que podamos analizar. Le voy a confesar algo que a mí me parece extraordinario de la Biblia, es que cada vez que la leo encuentro algo diferente. Y a veces eso diferente, le repito, me meten problemas. Me meten problemas cuando me desafía a mí mismo a hacer algo que Dios quiere y que tal vez yo, honestamente, no quiero hacer. Entonces, bueno, le quiero mostrar algunos de los pasajes que he estado leyendo y que me han llamado la atención. Y me dice usted si hay algo extraño en él. A ver si encuentra algo diferente acá. Vamos a leer, si me acompaña por favor, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Cuando estamos en los templos, en los edificios, digamos de esa manera, es más difícil llevar la Biblia, a veces se nos olvida y bueno, se nos facilitan ciertas cosas. O se nos dificultan ciertas cosas, ¿no? Por el transporte o qué sé yo. Pero cuando estamos en nuestra casa no hay ningún problema ni hay ninguna excusa en ese sentido. Así que le invito por favor a que tome su Biblia, si la tiene escrita por favor, o si usted acostumbra a usarla y encenderla porque la tiene en el teléfono o en una tableta o en su computadora, por favor libremente búsquela. Pero le suplico, búsquela porque quiero que usted y yo nos metamos en problemas leyendo la Biblia. Bien, entonces el Evangelio de Lucas capítulo 11, acompáñame por favor. Yo se lo voy a poner acá, pero le repito, léalo y se va a dar cuenta por qué le digo que lo lea. Bueno, siempre hay que leer la Biblia, ¿no? Y siempre hay que tenerla. No confíe, se lo digo a título personal, no confíe en las presentaciones, por favor. Confíe en la Biblia. Bien, entonces, Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4, dice de esta manera. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre. Hay una anotación en en la versión Dios habla hoy de estudio, la Biblia Dios habla hoy de estudio, y dice que esta palabra Padre literalmente está escrita en arameo y se pronuncia Abba. Muy interesante esa observación, por cierto. Padre, santificado sea tu nombre. Ayúdeme analizando, ¿no? Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Interesante este pasaje, hermano. Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y no sé si alguien en la casa ahorita, si alguien de los que me está escuchando o viendo, está distinguiendo o descubriendo algo extraño en este pasaje. Estoy leyendo la Biblia literalmente, hermano, ¿ok? Estoy leyendo la Biblia de las Américas y usted puede buscarlo.
Bueno, le voy a dar la clave acá. Estoy en el Evangelio de Lucas y vamos a irnos al Evangelio de Mateo. Fíjese que le puse intencionalmente el título El Padre Nuestro de Lucas. Ahora vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasó aquí? Muy interesante. Voy a seguir leyendo porque no me quiero detener en esto. Espero no estar metiéndome en problemas, pero yo ya le anticipé, ¿no? Vámonos al Evangelio de Mateo, no, quedémonos en Mateo ahorita donde usted está ahí. Solo nos movilizamos 2 capítulos más, al capítulo 8. Mateo 8:28, por favor, acompáñeme ahí. Y me va a decir qué observa usted. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, dice Mateo 8:28, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Qué interesante, ¿no? 2 endemoniados. Y por eso le puse el título Los endemoniados gadarenos de Mateo. Vámonos al Evangelio de Marcos, el Evangelio más corto, ¿no? Marcos 5, versículo 1 al 9, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros. Ahí podemos seguir analizando este pasaje. Fíjese que estoy leyendo la Biblia de manera literal. Le insisto, estoy leyendo la Biblia. No hay nada aquí, no hay ningún truco escondido ni nada. ¿Ok? Por eso le digo, lea su Biblia, le insisto. Bien, vámonos al último pasaje que quisiera mostrarle y vamos a Mateo 9 otra vez, al Evangelio de Mateo, versículo 27. Capítulo 9, verso 27. Cuando salió Jesús, lo siguieron 2 ciegos, diciéndole a gritos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y luego nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y entonces vinieron a Jericó. Aquí tengo un error en la parte de arribita, ¿no? Es Marcos. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien. Qué cosas interesantes, diferentes, le llaman la atención de estos 3 pasajes que vimos en diferentes evangelios. Y aquí habrían muchas ideas que podrían surgirnos, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo Lucas tiene también el Evangelio, cómo también tiene la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Solo que interesantemente para Lucas es el Padre, el Abba, no es Padre Nuestro como para Mateo. Incluso, si comparamos los 2 pasajes, se mantienen las ideas centrales, pero hay diferencias en cuanto a la parte literaria, digamos, que tiene cada pasaje. No dejan de ser, ¿cómo se llama? La oración del Señor. Son 2 relatos
que están reflejando algo, pero a cada autor, a cada evangelista le interesa tal vez una parte distinta del relato. Si oráramos el Padre Nuestro en base al Evangelio de Lucas, sería una versión mucho más corta. Pero todos conocemos el Evangelio de Mateo. Creo que ahí es donde empezó a hacer ruido esta lectura. Estamos solo leyendo la Biblia. De alguna forma, hermanos amados, Dios nos entregó su palabra completa, 66 libros, de pasta a pasta, con los más de 31,000 versículos que tiene, para que podamos amar esa palabra y conocerla de forma completa. Cuando nos quedamos con los pasajes tradicionales, empiezan a surgir estas cosas. Cuando leemos o nos leen, comienzan a surgir estas cosas. Pero cuando nos enfrentamos con estas realidades, a veces nos sorprende. No sé cuántos han tenido la experiencia de leer un pasaje en un evangelio que les parece hasta que no suena como la película o que no suena como la predicación. Pero es porque al final nos tenemos que basar primero en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estoy mostrándole acá, hermano? Que hay relatos diferenciados en cada evangelio y que de alguna forma necesitamos la perspectiva completa. ¿A qué se le llama esto, hermano? Y por favor, escúcheme hasta el final, no me vaya a cortar en este momento porque se va a quedar con la mitad del mensaje, ¿no? Y necesito explicar más para que todos podamos comprender esto y no quiero causarle problemas a nadie con lo que estamos leyendo. Pero por eso le dije que cuando uno lee se mete en problemas. La gran pregunta es ¿por qué en un relato aparece el endemoniado gadareno que todos conocemos hasta en películas? ¿Y por qué en otro evangelio aparece que son dos? ¿Por qué si nosotros pensábamos que había sido un ciego el que sanó, el que dijo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? En otro evangelio aparecen dos ciegos haciendo exactamente lo mismo. Y habíamos pensado que solo era uno. ¿Por qué, por ejemplo, en un evangelio la casa se construye sobre la roca, el hombre sabio, y el insensato la construye sobre la arena? Es lo que todos hemos cantado en la escuela dominical. Pero en otro evangelio ya no dice que es roca, dice que es piedra, y ya no dice que es arena, sino dice que es tierra. ¿O por qué cuando Mateo habla del Sermón del Monte, habla de casi 8, podríamos contar hasta 9 bienaventuranzas en el Sermón del Monte, y en el otro evangelio, Lucas, ya no es el Sermón del Monte, sino del llano, y ya no aparecen 8, sino aparecen 4 bienaventuranzas y además aparecen ayes? Y bueno, y así podríamos seguir con algunas de las diferencias que podremos encontrar en los evangelios. Pregunta directa para los cristianos que tenemos muchos años de ser cristianos y de ir a la iglesia. ¿Cuál es la razón de eso? Y la razón, si me permite proponerle una respuesta, es que el Señor nos quiere sorprender hoy. Definitivamente, que el Señor nos quiere mostrar cómo, aunque digamos que ya lo sabemos todo, en realidad no sabemos nada. Y que aunque creemos que ya hemos transitado mucho por la vida cristiana, siempre el Señor se guardará una parte misteriosa de su palabra y de su voluntad y de cómo Él quiere mostrarnos ángulos, perspectivas distintas para que siempre exista algo nuevo, una revelación nueva cada día, como el maná que descendía cada día para que el pueblo fuera alimentado. Dios tiene un maná para nosotros en esta hora. ¿Cuál es la respuesta en propuesta que le quiero dar? Se llaman los evangelios sinópticos. Este tema que hemos hablado ha creado discusión a través de los siglos. Incluso los eruditos, los biblistas, los teólogos le han llamado esto el problema sinóptico. Pero en realidad no es un problema, pero hablemos de los evangelios sinópticos. ¿A qué se refiere esto? Básicamente se refiere a los evangelios que tienen pasajes parecidos, o muy parecidos, y los pasajes que son de autoría única de cada evangelista. Por ejemplo, el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo es exclusiva de Lucas. No, en ningún otro evangelio aparece. Pero cuando hablamos de las bienaventuranzas, el sermón está en Mateo y está en Lucas.
Entonces ya no es exclusivo de uno, sino ya son dos que lo comparten. Obviamente los relatos más importantes de la crucifixión del Señor, de su resurrección, aparecen en los 4 evangelios más bien. Pero hablando de los sinópticos, se manejan de esta manera, Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan tiene una característica distinta por el propósito mismo del evangelio. Ahora, solo voy a detenerme acá. El evangelio, amados hermanos, es uno, ¿ok? Eso es bien importante. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? La palabra sinopsis, que es donde sale esta descripción, es el término que procede del latín, cuyos orígenes se remontan al griego antiguo y que etimológicamente significan visión de conjunto, visión, ver juntos. Y eso ya nos empieza a dar claves que tenemos que comprender. De las raíces griegas, sin, junto, y opsis, ver. Entonces, la sinopsis que Dios quiere para nosotros hoy es ampliarnos nuestra panorámica bíblica, por lo menos en los evangelios, y distinguir que Dios quiere que lo veamos desde 4 ángulos diferentes, desde 4 lentes distintos, para apuntar a una misma verdad que Dios tiene para usted y para mí. Ese es el evangelio, pero que nos está mostrando algo distinto. Un ejemplo que le quiero mostrar acá, ¿cómo es eso de que cada evangelista puede tener una perspectiva distinta? Sí, y esa es la explicación de por qué aparecen esas aparentes contradicciones, aparentes diferencias, pero en realidad son complementarias para tener una visión de conjunto del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ok, mire esto, lo voy a poner a ver la fila o la cola de unas personas que están en medio de esta situación esperando que les entreguen un bono. Ok, en una oficina del gobierno, pero ahí se va a dar cuenta que no es de aquí de Guatemala. Y para variar, se están tardando un poquito, ¿no? Mire esta imagen, este es el primer ángulo de una persona, es el ángulo de un fotógrafo. ¿Qué puede ver usted aquí en esta imagen? Pregunta, ¿están guardando las medidas de bioseguridad o las medidas que hay que guardar en las multitudes ante las situaciones que estamos enfrentando ahora? Pregunto, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué cree usted? ¿Están guardándolo o no lo están guardando? Desde la perspectiva de una persona, esto es lo que se observa. Mire esta otra imagen, es la misma fila de personas, son las mismas personas. Sí. Ahorita vamos a hacer una comparación ya juntos y mire lo que está pasando. Sí están guardando la distancia social. ¿Cuál es la diferencia? Están viendo a las mismas personas, el mismo evento, el mismo acontecimiento, 2 personas en perspectivas distintas. Entonces, si miramos esto, y aquí usted puede ver a esta persona, el suéter verde de rayas, la persona con una gabardina negra y así, ¿no? Y entonces podemos observar las 2 perspectivas. Una visión de conjunto nos permite tener esto. Este es un elemento clave para estudiar la Biblia, hermano, y es un elemento clave para comprender mejor los evangelios. Esto se llama los testigos oculares. Los evangelistas, los escritores de la Biblia fueron testigos oculares en diferentes momentos de la historia bíblica. Pero ahorita nos estamos concentrando con aquellos que registraron el acontecimiento más impresionante que ha sucedido sobre el planeta, y es la venida del Hijo de Dios hecho carne, del Verbo que se hizo carne y habitó y tabernaculizó entre nosotros. Esa gloria manifestada, ese misterio de la piedad que no podemos explicar, esa kenosis de Cristo, de su vaciamiento, de su divinidad para tomar forma de siervo y tomar muerte de cruz por amor a usted y a mí, esa expresión de amor universal, maravillosa, ¿no? Los evangelistas fueron los privilegiados de tomar notas del ministerio del Señor Jesús, del Cristo ungido sobre la tierra, manifestado para hacer su obra maravillosa. Y de eso es lo que estamos analizando ahorita, ¿no? Ok,
quiero mostrarle. ¿Cuál es la razón entonces, hermano, de esta sinopsis? Cada evangelista, ¿cuál es la razón de estas diferencias? Repito, que ya entendimos, son una visión de conjunto que tenemos que tener claro para no entrar en un conflicto interno al encontrar, repito, esas aparentes diferencias o contradicciones. Para los que les gusta contradecir la Biblia, van a agarrar esto, pero cuando logran distinguir esto se van a dar cuenta la grandeza de Dios a través de su palabra, ¿no? Cada evangelista tuvo un objetivo específico. Tengamos claro eso. ¿Por qué no hubo un solo evangelio? ¿Por qué hubieron 4? Porque Dios quería hablar. Hablando a través de diferentes personas, a diferentes audiencias, con diferentes propósitos. Muy importante esto, hermano. Miremoslo rápidamente aquí en la pantalla. Mateo, un apóstol, un discípulo del Señor, también llamado Leví, un ex recaudador de impuestos, ¿no? Según los registros que se tienen o las investigaciones que hay, se determina su escritura al año 75 o el 85 después de Cristo. Es la necesidad de un evangelio, de un documento escrito, porque ya habían pasado algunas décadas después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Mateo, como un judío de trasfondo, se dirige a su pueblo, se dirige a los judíos, y de ahí encontramos por qué tiene tanto registro apuntalando desde el Antiguo Testamento para mostrar las profecías cumplidas en el Mesías, ¿no? ¿Qué quería Mateo? Exponerle a los judíos que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Voy rápidamente, hermano. Segundo, Marcos, el evangelio más corto. El evangelio primero, registrado posiblemente en el año 55-57 después de Cristo. Eso es importante. El más corto, y seguramente el resto de evangelistas también consultaron con Juan Marcos, el autor del evangelio de Marcos, y por eso es que toma ese nombre, para conocer también sus registros, sus relatos, ¿no? Tomando en cuenta algo, que Mateo fue testigo ocular, igual que el resto, pero principalmente testigo ocular porque acompañó y estuvo de cerca con el Señor Jesús. Bien, Marcos entonces toma de Pedro principalmente, ¿cómo se llama? Los relatos, las historias, las parábolas, los discursos, las predicaciones del Señor, y las registra. Así que Juan Marcos, escrito principalmente a los romanos, y hay cosas hermosas ahí en el Evangelio de Marcos que nos podríamos detener ahí. Pero concentrándonos, Marcos expone a los romanos que Jesús es el Hijo de Dios, una expresión revolucionaria, puesto que César, el emperador, era llamado así, el Hijo de Dios. Y Marcos desafía esa situación para decir, no, el único Hijo de Dios es Jesús. Entonces, es el Mesías. Bueno, esa es una de las perspectivas que hay. Luego Lucas, el médico amado, compañero de Pablo, también toma de él parte de los relatos. Lucas como un discípulo. También aquí está la fecha, más o menos del 75 al 90, son posteriores a Marcos, por cierto. Y Lucas es un evangelio hermosísimo. Todos son hermosos, ¿verdad? Está enfocado a los griegos. Lucas es gentil, tiene un origen gentil. Lucas orienta su predicación a los gentiles, a nosotros, a los que no tienen un trasfondo judío y a los paganos. Lucas resalta la labor de las mujeres, interesantemente cómo lo muestra Lucas. Incluso Lucas dice que las mujeres ayudaban al sostenimiento del ministerio del Señor Jesús. Eso es importante en una cultura patriarcal. Pero también Lucas resalta, por ejemplo, a los publicanos, resalta a las prostitutas, resalta a todos aquellos a los samaritanos, resalta a los pecadores, resalta a todos aquellos que eran despreciados en ese tiempo por los fariseos, y muestra cómo Jesús vino para dar amor, para dar perdón y para repartir de su gracia aún aquellos que eran rechazados socialmente de una manera hermosa. Lucas, por supuesto, es el autor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y con eso
le digo muchas cosas, ¿no? Entonces, Lucas tiene este enfoque y luego estamos con el Evangelio de Juan, muy distinto al resto en su enfoque. Juan, como un apóstol que caminó con el Señor, se autoidentifica como el discípulo amado, aproximadamente escrito en el año 90 o 100 después de Cristo. Es el evangelio más posterior, digamos, pero sigue siendo del siglo I y con una audiencia universal. Juan expone a todo el mundo que Jesús es Dios, parte de sus propósitos. Eso es hermoso, hermano. No me voy a detener, me estoy deteniendo demasiado en esto, pero cada perspectiva es distinta. Por eso cada uno se orientó a diferentes ángulos y de los relatos, de las historias y aún de las parábolas del Señor Jesús. Cada uno quería resaltar algo, y muy importante, un evangelio no es un periódico. Muy importante, hermano. No es un relato cronológico. Cada autor tenía la tremenda responsabilidad de enseñarle a sus audiencias por las generaciones que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, pero querían enseñarle de una perspectiva distinta a cada uno y resaltar las cosas más importantes del ministerio del Señor Jesús, para que nuestro corazón fuera transformado por ese mensaje maravilloso del Señor. Entonces cada uno tuvo un ángulo distinto y la visión en conjunto de los 4 evangelios son lo que nos permite analizar, recibir y comprender de una manera amplia y completa, oiga bien, completa, no contradictoria, completa el mensaje del Señor Jesús. Lo invito a que mire con estos ojos los evangelios y los relatos que más le gustan, las parábolas que más le gustan, y va a distinguir cosas hermosísimas que el Señor tiene ahí y que le van a sorprender, estoy muy seguro. Bien, fueron testigos oculares entonces ellos. Usted sabe que en un juicio un testigo ocular es una de las pruebas más fehacientes, digamos, que más credibilidad tiene. Muchos juicios difíciles, muchos casos complejos han sido resueltos por testigos oculares, sean niños, sean adultos, sean diferentes personas, su testimonio es valiosísimo. Pero sabiendo que a veces hay dificultades en un solo testigo, la Biblia misma nos registra que en boca de 2 o 3 testigos, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, esa es una regla, un principio que el Señor nos da para evitar las injusticias y también para evitar los falsos testimonios. Y eso es algo que el Señor amonesta muchísimo, por cierto. Pero lo impresionante que tenemos en cuanto al soporte documental de los evangelios y del ministerio del Señor Jesús es que tenemos testigos oculares y no uno. Por lo menos aquí hablamos de 4, en realidad 8, tomando en cuenta el resto de los apóstoles que participaron directamente dentro de la redacción de los evangelios. Y así podríamos seguir, ¿no? Hablando aún de los mismos apóstoles, de los discípulos, y etcétera, ¿no? Y podríamos continuar. En realidad se contabilizan muchas personas que dieron testimonio del Señor, de las parábolas, de cada una de sus enseñanzas. Y además tenemos soportes arqueológicos también, extra bíblicos también, que respaldan la revelación del Señor y de su palabra. Por lo menos solo en el Nuevo Testamento hay cerca de 5,000 manuscritos que sustentan y que los tenemos. Los tenemos en diferentes museos y en diferentes documentos que los han ya digitalizado también y escaneado para poder preservarlos y resguardarlos. Incluso se habla del fragmento de Juan, de un pequeño fragmento del Evangelio de Juan, que es tal vez el manuscrito, es un papiro en realidad más antiguo, descubierto en 1938, es pequeñito, es del tamaño de la mano, tiene escritos de los 2 lados y es una copia del Evangelio de Juan. Y es una prueba fehaciente de esa palabra viva desde ese tiempo. Estamos hablando del año, data, según las pruebas del carbono 14, entre el año 100 o el año 150 después de Cristo. Súper cerca de la vida del Señor y de aquellos que vivieron y tenían una memoria viva de las enseñanzas del Señor. Bueno, ya muchos datos, hermano. Así que vámonos a ir a algo muy importante para mí. Ok, ¿y esto de qué me sirve? Bueno, me sirve de muchísimo, ¿no? Me sirve para comprender la palabra del Señor, porque yo tengo que amarla, entenderla, comprenderla, ¿no? Y estar preparado ante cualquier pregunta, que le aseguro que ahora tiene una respuesta, los que no lo sabíamos, para responder del porqué de estas
aparentes diferencias, ¿no? Sin embargo, el punto más importante tiene que ver con ese testimonio ocular. Ellos vieron algo de primera fuente, de primera mano. Ellos son fuente, incluso, ¿no? Las famosas fuentes primarias que aprendimos, ¿no? La persona que tuvo en contacto directo. Un testigo en la Escritura es alguien que experimentó presencialmente un acontecimiento o alguna situación, alguna circunstancia, experimentó, es bien importante, algo muy relevante, muy importante, o algo incluso sorprendente. Ese es un testigo. Y el testimonio, pues es cuando él expresa y es llamado, sea por escrito, sea de forma oral, o sea de la manera que tenga que ser, esa experiencia, y la documenta y la relata procurando dar la verdad de su experiencia. Y eso tiene mucho que ver, hermano, porque estos testigos oculares de hace 2000 años hablaron de un Dios vivo. Y yo le pregunto a usted y desafío a la audiencia ahorita, al pueblo del Señor que me está escuchando, ¿seremos nosotros también testigos oculares de un Dios vivo, que no se quedó hace 2000 años alrededor del lago de Galilea, o en Judea, o en Samaria, o en Jerusalén, sino un Dios que está con usted y conmigo hoy, y que sigue haciendo su obra hermosa, y sigue haciendo milagros, y sigue dando parábolas, y sigue enseñando, y sigue predicando, y sigue dando bienaventuranzas, y sigue manifestando su gloria? Si la respuesta es sí, nos toca entonces dar testimonio de ese Cristo vivo. Ese es el Cristo que yo predico y que no me canso de predicar, que sana a los enfermos, que reprende a los demonios, que calma la lluvia y la tempestad, y que calma la lluvia y a toda enfermedad, y que sana y que sigue sanando. Y ese es el Cristo que seguimos predicando, porque es un Cristo vivo y que en nuestro corazón debe vibrar en esa verdad hermosa. Solo menciono aquí algo hermoso por si es importante esto. Lucas capítulo 1, en el prólogo del Evangelio, uno de los tratados se le llama, ¿no? Lucas tiene un libro paralelo que es el libro de los Hechos. Lucas escribe a Teófilo y le dice: muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente, que son ciertísimos, dicen otras versiones, que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos oculares. Aquí el griego es testigo ocular, de primera vista. En esta versión, la Reina Valera contemporánea dice testigos presenciales, que es lo mismo, ¿no? Y ministros de la palabra. Y después, dice Lucas, de haber investigado todo con sumo cuidado, porque Lucas no tuvo una experiencia como testigo ocular, sino consultó a los testigos oculares, incluyendo a Pablo, no digamos como testigo ocular Pablo, pero como la autoridad del apóstol, y que también él investigó como médico. Tomemos en cuenta eso, porque eso da aún más soporte. Aunque nosotros por fe sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero nos ayuda a saber que también se tuvo una disciplina, llamémosle científica, en esto. Desde su origen me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Ok, hermanos amados, testimonio de lo que Dios ha hecho es una responsabilidad de cada cristiano. La Biblia es un testimonio en sí del poder de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Pero también Dios no solo depende de ese testimonio. Dios no depende de nadie, pero me refiero que Dios también usa su vida y mi vida como testimonios. Y yo quiero decirle y recordarle hoy que usted y yo fuimos llamados a ser testigos oculares, testigos presenciales, primeras fuentes de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Dios está haciendo con la vida de las personas que abren su corazón, aún en medio de cualquier pandemia o de cualquier adversidad o tribulación o problema que estemos enfrentando.
Un testigo, según el diccionario Vine, la palabra griega en la Biblia que se usa en el Nuevo Testamento, martus, dice que de donde viene la palabra, la voz castellana, mártir. Un testigo es un mártir, es decir, uno que da testimonio mediante su muerte. Un testigo denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o conoce. Y esa es la parte, tal vez yo quiero ya ir finalizando con esto, pero Primera de Juan capítulo 1 nos da una idea de cómo se testifica, cómo uno puede ser testimonio, cómo uno puede ser un testigo ocular. Dice Primera de Juan capítulo 1, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Hermano, yo estoy desafiándolo a usted a que recuerde lo que ha oído y lo que han visto sus propios ojos, tocante al verbo de vida, tocante a la palabra de Dios, tocante a Dios mismo obrando frente a usted. Sigue, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras propias manos. ¡Qué experiencia esa! Se trata de la palabra de vida, dice aquí. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Mire esto, hermano. Yo quiero, en el nombre del Señor, que su corazón arda en el anhelo de tener experiencias vivas en medio de este tiempo. Experiencias que no le contaron. Experiencias que no fue alguien más que creyó por usted, sino que usted mismo las pueda vivir y las pueda testificar como un testigo ocular del poder de Dios. La Biblia nos habla de la historia de la samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. La samaritana se enfrenta con el Señor Jesús, se encuentra con el Señor Jesús, no lo distingue, lo cuestiona. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, hables con los samaritanos? No te toca hablar, menos si eres hombre, hablar con una mujer, por las reglas culturales y las diferentes situaciones que había en ese tiempo. Y luego, cuando ella se sorprende, cuando Dios le dice toda su vida y le muestra aún las cosas ocultas de ella, dice que ella lo deja y va corriendo a contarle a toda su ciudad, a todo su pueblo, a todas las personas que conocía, de que había encontrado al Mesías, que seguramente era el Mesías, porque le había dicho todo. Dice la Biblia que algunas personas, dice en ese caso el evangelista Juan, que algunas personas creyeron por lo que dijo la mujer samaritana, y eso es hermoso, ¿no? Que la gente crea por nuestro testimonio. Sin embargo, después llegaron, cuando Jesús se queda en Samaria, porque le pidieron que se quedara, dice que ellos se acercan y le dicen a esta mujer samaritana, ¿sabes? Nosotros ahora creemos, no por lo que tú nos contaste, sino porque nosotros mismos comprobamos que ciertamente Él es el Mesías, el Salvador prometido. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso eso! Yo le ruego a Dios que mis hijos crean en Jesús, no por mi fe, que yo no sea el Dios que no digan el Dios de mis padres. ¿Cómo me voy a entender, hermano? Ya me estoy enredando con lo que estoy diciendo, pero claro que me gustaría que dijeran como el Dios de Elías, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no me refiero a eso, me refiero a que mis hijos puedan tener la experiencia de que el Dios de su papá es el Dios de ellos también. Que no son nietos, pues, que son hijos de Dios, que experimenten en primera mano al Mesías prometido y al Cristo ungido. Cuán hermoso es eso, ¿no? Pero cuán retador es para nosotros la generación de cristianos que ahora vamos a las iglesias, que podamos reproducir nuestro testimonio en nuestra casa para que nuestros hijos también crean, para que la próxima generación, nuestros niños y nuestros jóvenes también crean.
Y eso es algo que elevo mi voz, hermano. Alzo mi voz como alerta también. Alzo mi voz como atalaya para decir, hermanos amados, todos aquellos que pasamos de los 40, tenemos que preocuparnos por la generación de Timoteos, de Josué, de Esther, jóvenes y jovencitas que vienen detrás que necesitan creer en el Cristo que nosotros predicamos. Y ellos en primera mano, en experiencia de vida, como testigos oculares de aquello que nosotros abrazamos y creemos y que son las cosas ciertísimas entre nosotros, pero que ellos también tienen que conocer. Es lo que Lucas hizo. Lucas registró eso en orden para Teófilo. Lo registró para que este otro, su fe también creyera, para que nuestra fe tenga hijos, para que nuestra fe tenga frutos. Mire, si somos honestos, yo he tenido miedo en estos días y en estas semanas, en estos meses ya, ¿no? Vamos por 120, bueno, no sé cuántos días ya de cuarentena. Yo he tenido miedo. Así lo confieso acá. Soy vulnerable, soy humano, pero sabe, he visto a un Dios que se manifiesta y hace huir a las tinieblas. He visto un Dios que protege, he visto un Dios que me acompaña, que me sostiene, que va a cumplir su propósito en mí. He conocido un pastor hermoso que en mi miedo y en mi incertidumbre me ayuda a tener confianza y fe, que cuando veo que las olas vienen contra mí, Señor, aprendo a no temer, porque Él está con nosotros. Y yo quiero humildemente compartir eso con mis hijos, con quien pueda, para mostrarle que a pesar de todo, Dios está ahí con nosotros. Y que mi fe, a pesar de mí, se sostiene, no en mí, sino en la roca, que es más alta que yo. Pero le digo esto porque creo que debemos de ser honestos, pero a la vez debemos de preocuparnos porque tenemos una audiencia. Además de una nube de testigos que dice el libro de Hebreos, tenemos unos testigos permanentes adentro de nuestra casa. Algunos mueven la cola. No, me refiero a que con quienes comparten con nosotros nuestra vida, nuestro techo, ellos son testigos de que si nosotros somos verdaderamente o no testigos oculares del poder de Dios y del Cristo. Si hablamos de las cosas que hemos oído, que hemos visto y que han tocado y palpado nuestras propias manos. ¿Y sabe qué? El llamado a ser testigos es el llamado a ser discípulos. El llamado a ser testigos tiene un costo. Recuérdese, ¿cómo se dice testigo? En la Biblia se dice mártir. O sea, no es fácil testificar, pero el Señor nos va a ayudar. Escuché el testimonio de una persona de primera mano, soy fuente primaria, que enfermó de COVID, se lo detectaron, estuvo en el parque de la industria, vivió eso, sentía que se moría en las noches, clamaba en las noches por la misericordia del Señor, sabiendo que estaba muy cerca, estaba complicando y todo, y salió. El Señor lo ayudó en su soberana voluntad. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que el testimonio que él dio hizo que casi 15 miembros de su familia, no de su familia primera, de su familia extendida, 15 se bautizaran. Y yo pude ver el bautismo de cada uno de ellos. Impresionante. Es un Lázaro que comparte su experiencia. Es que yo estaba muerto y ahora vivo. Es un ciego que decía, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. ¿Se da cuenta? Es el testimonio viviente del poder de Dios. No estoy diciendo que nos tengamos que enfermar, pero a lo que me refiero es que nuestra fe está llamada a llegar al límite máximo que es el ser un mártir. La disposición de sostener esta verdad hermosa de Jesús, de que Cristo salva, de que Cristo perdona, de que Cristo restaura, de que Cristo libera, aún a costa de nuestra propia vida. ¿Sabe que el llamado a ser apóstol, el llamado que recibieron los apóstoles en los evangelios, conllevaba desde el principio el hecho de estar dispuestos a dar su vida por el Señor? Por una simple razón, porque nuestro líder máximo, el Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros. Y dice
Eso dice Juan 3:16 y dice Primera de Juan 3:16, que como Cristo dio su vida, ahora nos toca a nosotros dar nuestra vida por nuestros hermanos. Así que recuerde esto, hermano. Voy a terminar con este pasaje y vamos a orar. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El llamado a ser testimonio vivo, a ser testigos oculares y a que nuestra vida no entre en pasividad, en teorías, en fábulas, dice el apóstol Pablo, sino en realidades de la palabra del Señor, experiencias vivientes en nosotros, cicatrices que cuentan nuestro pasado, pero que revelan nuestro presente y anuncian un futuro maravilloso que Dios tiene para usted y para mí. Acompáñeme a orar y entregamos esta palabra en el nombre del Señor. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por sorprendernos cada mañana. Gracias, Padre, porque fuiste llamado. Nos llamaste a una nueva vida que tiene nuevas cosas, un nuevo pacto, nuevas y mejores promesas, y aún la esperanza del Apocalipsis, un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero sobre todo pedimos hoy un nuevo corazón para ser testigos presenciales de tu gloria, de tu obra, de tu amor, Señor, para poder contarle a todo aquel que lo necesita y en especial a nuestras generaciones, Señor, a nuestras familias y a todo aquel que nos conozca, que hay un Cristo bendito que salva, que sana, que perdona y que es la esperanza para este mundo. Bendice, Señor, a cada uno de los que me están escuchando, bendice sus familias. Y si hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesús en su corazón, te ruego que ahí donde está, Él abra su corazón, Señor, y ore diciendo, Señor Jesús, abro mi corazón para ti. Pido que perdones mis pecados, que me laves con tu sangre y que me aceptes como tu hijo y que me inscribas en el libro de la vida. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, este es un buen momento para ordenar nuestros caminos. En el nombre de Jesús, que la bendición del Señor sea sobre cada uno de nosotros como testigos presenciales de la obra maravillosa que estás haciendo hasta este día con nosotros y que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.